Vamos con A otro. ver, Bueno, ¿cuál le quedaría mejor a Carlita? La azul, pues. Ella es gemelexista. Así andaría Carlita en Afganistán si la estuviéramos viendo allá en ese país. No se le viera el rostro, a pesar de que es una mujer guapa, no podría mostrar su rostro porque si no la decapitan. Lo único que podría ponerse es el color azul nada más. Y habría que ver si es que viviendo allá es hincha del equipo eléctrico, ¿no? bueno, miren, ¿no? Estos eran pues Los los atuendos. atuendos exactamente que usan las No mujeres podrá allá. mostrar las piernas, No podría mostrar las porque si piernas. muestra las piernas también puede tener problemas. No puede mostrar el tobillo. Bueno, pero de eso vamos a No puede usar hablar, zapatos de taco. de eso vamos a hablar con Lola Miño, que ya la tenemos, siempre es un gusto, Dele la bienvenida a usted. doctora, compartir con usted este espacio. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Un placer tenerla, Muchas como gracias. siempre. Gracias a ustedes por la invitación. Buenos días. Carla empieza el diálogo. Doctora, hemos visto durante toda la semana imágenes desgarradoras de lo que sucede en Afganistán y queremos saber su apreciación. El presidente John Biden anunció la retirada de las tropas estadounidenses y esto ha conmocionado a la comunidad internacional, pero vemos que, bueno, pues el respeto a la soberanía de los estados, la no intervención prevalece y cómo se va dando esta situación, ¿cuál es su punto de vista? Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. En realidad, creo que para toda la comunidad internacional ha sido no una sorpresa en realidad, porque esto ya venía presintiéndose desde antes que iba a ocurrir, pero sí ha sido un shock bastante fuerte ver la rapidez con la que el régimen talibán recupera el poder en Afganistán tras 20 años de supuestamente haberlo perdido tras la invasión americana y de la coalición americana en ese país. Y lo primero creo que tiene que llamarnos la atención es el fracaso rotundo de una misión que durante 2 décadas no logra su objetivo. ¿Cuáles eran estos dos objetivos? En primer lugar, liberar a Afganistán del control de este gobierno autoritario extremista, que además era un lugar seguro, digamos, para grupos terroristas. Eso fue en realidad lo que motiva la intervención y no cuestiones relacionadas con derechos humanos. Acordémonos de eso, no era porque estaban muy indignados porque las mujeres eran violadas en sus derechos humanos lo que motiva esa intervención en 2001, sino más bien el hecho de que se pensaba que en Afganistán se albergaban a estos terroristas responsables por los ataques de las Torres Gemelas en septiembre 11. Y en ese sentido, se esperaba pues que se pudiera al menos erradicar estas células extremistas del país y que se pudiera pensar en un régimen democrático. Y la rapidez con la que retoma el poder los grupos talibanes creo que evidencia el fracaso de aquello, a pesar de que hoy el presidente Biden diga, bueno, esa nunca fue nuestra intención, generar un régimen democrático ahí nosotros no queríamos. Creo que eso no es del todo cierto en realidad. Y vemos cómo una política exterior, una política de intervención sin planificación, pero sobre todo sin entender la realidad social y cultural de los países donde se hacen estas intervenciones, las llevan al fracaso. Si no sabemos cómo son los afganos, si no sabemos cuáles son sus necesidades, si este gobierno de transición no logra empatar con esas necesidades y sobre todo con esa cultura, pues así esté 50 años, pues eventualmente el momento que te vayas tendrás una vuelta hacia estos grupos extremistas que resuenan mucho con la población, especialmente rural, en cuanto a cómo se ven la aplicación de las normas del Islam. Y creo que esto tiene mucho que ver con estas interpretaciones religiosas, ¿no? Bueno, obviamente ellos están basados en esa interpretación que ellos tienen, basadas en la religión y en la práctica espiritual que tienen ellos. Pero vámonos un poco más allá, porque los talibanes manifestaron que efectivamente van a ser, digamos que un poco más blandos en los regímenes, sobre todo con las mujeres, y también en las negociaciones, porque esto les va a traer a nivel comercial de pronto un bloqueo con algunos otros países que no van a querer hacer actividad comercial con ellos. Desde ese punto de vista de la actividad comercial, ¿cómo cree usted que se va a manejar Afganistán?
Yo en realidad, Carla, no veo con mucho optimismo estos ofrecimientos de los nuevos líderes talibanes. ¿Por qué? Porque este régimen es un régimen teocrático, es un régimen que se asienta y se justifica en una interpretación extrema del Islam, que en otros países árabes también, musulmanes, tienen otro tipo de interpretaciones, unas más rigurosas, otras menos rigurosas, pero en realidad la aplicación, la interpretación del Islam y la interpretación y aplicación de la Sharia que hacen en Afganistán es de las más extremas, en realidad, es de las escuelas de interpretación más extremas, y lo que les legitima en el poder frente a muchos sectores de la población precisamente es eso. Entonces, a mi criterio, y ojalá esté equivocada, es imposible tratar de instaurar un régimen teocrático talibán bajo una de las escuelas más extremas de interpretación de esas normas y a la vez decir, pero vamos a respetar los derechos de la mujer, porque en realidad esos derechos, al menos lo que nosotros entendemos como esos derechos, son incompatibles con el estatus jurídico de la mujer a la luz de estas interpretaciones extremas de la Sharia. Entonces, ¿cómo aplicas la Sharia desde la escuela a la cual se adscriben los talibanes y a la vez respetas los derechos de la mujer? A mí me parece imposible. Ahora, como usted dice, Carla, yo suscribo con usted en esto. Pienso que esta es un intento del gobierno, del régimen talibán, de no ser unos absolutos parias de la comunidad internacional, como sí ocurría entre 96 y 2001. Y creo que quieren tener la posibilidad de tener algún tipo de participación en el concierto internacional, y para ello saben que no pueden al menos ser muy frontales en cómo van a actuar puertas adentro. Sin embargo, ya en estos pocos días se ha visto algunas cosas. Se vio, por ejemplo, un video de una periodista de CNN que de un día a otro tuvo que cambiar su apariencia de vestir y de maquillarse occidental, y tuvo que de un día a otro ponerse el velo que le cubría la cabeza, y en alguno de esos videos se ve como ella y su equipo de reportería son atacados por estos guerreros talibanes, hasta el punto que son amenazados con armas. Han circulado videos de guerrilleros talibanes ejecutando mujeres en la calle. Hay un llamado por parte de las más de 250 juezas mujeres en Afganistán que ya denuncian que están recibiendo visitas extrañas, que están recibiendo llamadas, que creen fervientemente que serán asesinadas. Entonces, creo que más allá de lo que ellos puedan decir, es importante cotejar con la realidad y cotejar con quienes con ellos, ¿no? Yo personalmente no creo que será posible instaurar un régimen talibán que a la vez respete derechos de las mujeres, y creo que en este sentido la comunidad internacional tiene que ser muy inteligente con respecto a si se da crédito a esas palabras o si se exigen actos, que es lo importante en este caso. A mí no me sirve de nada que ofrezcan una aparente moderación cuando en realidad ya en estos pocos días puertas adentro se ha visto otra cosa. Hola Lolo, ¿cuáles son las principales causas de los errores cometidos por los Estados Unidos en la caída del gobierno afgano? Yo creo que estos no son errores que se los pueda adjudicar exclusivamente a la administración de Biden, y tampoco creo que sería justo ponerlo exclusivamente en los hombros. Biden en campaña anunció la retirada de las tropas de Afganistán. Sí, en realidad, y esto pasa porque eventualmente el apoyo popular hacia la presencia estadounidense en Afganistán empieza a decaer notablemente. O sea, tras 2 décadas de un conflicto armado que no, como dije hace un rato, logra alcanzar sus objetivos, la gente ya empieza a quitar el apoyo. Cuando inicia la intervención en Afganistán en 2001, después del ataque a las Torres Gemelas, había un amplio apoyo popular e internacional sobre esa iniciativa que ahora ya no existe, que le cuesta dinero al país, que le ha costado la vida de cientos y miles de soldados americanos. Entonces el escenario era distinto y eventualmente políticamente tenían que salir de ahí. Ahora, yo creo que ha sido un error de 4 administraciones estadounidenses, tanto republicanas como demócratas, y el error principal para mí ha sido hacer una intervención sin entender en dónde se estaba interviniendo. No es cuestión, y esta tendría que ser la moraleja, de ganar por las armas un gobierno o destituir por las armas un gobierno y pensar que automáticamente siglos de tradición y siglos de cultura se van a cambiar porque tú pones una constitución, porque tú ratificas un tratado internacional. Este era un trabajo no solo militar y político que había que hacer, pero también un trabajo social, un trabajo con la población afgana de lograr empatía entre quienes estaban invadiendo y tomando posesión del país y la gente.
Y una de las grandes, esto no lo digo yo, dicen varios analistas estadounidenses a los que he tenido la oportunidad de escuchar en estos días, el gran error ha sido no lograr esa empatía y esa sintonía con la gente. Y por eso es que los talibanes recuperan tan rápido el poder, porque en realidad ellos nunca perdieron ni el apoyo, ni la simpatía, ni la empatía con la mayoría de la población afgana, que es una población pobre y que es una población rural. Entonces, este trabajo si se quiere sensibilizar a la ciudadanía en la importancia de una democracia, en la importancia de tener derechos de las mujeres, no se hizo. Entonces no nos sorprendamos que ni bien salgan la coalición estadounidense, el gobierno estadounidense de esa situación de control, pues los otros retomen. Entonces ese es un error. Y el otro gran error, creo yo, desde una perspectiva de derechos humanos que no nos podemos olvidar en este momento, es que el gobierno de Estados Unidos llevó a cabo 2 décadas de conflicto armado al margen de las normas mínimas del derecho internacional humanitario. Los cuestionamientos alrededor de las detenciones en la base de Guantánamo, por ejemplo, es algo que difícilmente se olvida. Hay videos circulando donde estos prisioneros de guerra, cuyo estatus nunca, o en algunos casos era de carácter indeterminado, hay videos donde eran objeto de tortura, de tratos crueles, de tratos contrarios a sus creencias religiosas. Entonces, todo esto va generando rechazo. ¿Cómo quiero yo instalar un régimen democrático en Afganistán si muchos ciudadanos afganos y de Medio Oriente a la par están siendo torturados en la base Guantánamo? Y yo le hago a Afganistán, bajo este nuevo régimen democrático, ratificar, por ejemplo, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, pero no lo ratifico yo con Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos lo que ha demostrado es una absoluta incoherencia que le ha desgastado en su imagen, que le ha quitado el respaldo sobre esa intervención, tanto internacionalmente como a nivel local, pero sobre todo la ha generado, ha exacerbado, creo yo, el rechazo y la sed de venganza posiblemente entre varios países y grupos de Medio Oriente. Y a juzgar cómo ha sido, repito, la actitud de Estados Unidos durante este conflicto armado, al margen de cualquier noción de derecho internacional humanitario, pues vendrán consecuencias. Desafortunadamente, no nos debería sorprender si aquello ocurre. ¿Cuál debería ser la reacción de la comunidad internacional en este momento? Me parece una excelente pregunta. La pregunta que tenemos que hacernos es: ¿de quién es este problema? ¿Es un problema solo de Estados Unidos? ¿Es un problema solo de Afganistán o de Medio Oriente? Y creo que la respuesta es no. Cuando estamos frente a la posibilidad de que se cometan graves violaciones de derechos humanos contra cientos de mujeres y niñas, y hombres y niños también, porque ellos no se libran de los castigos inhumanos, no se libran de las torturas, no se libran de las ejecuciones extrajudiciales tampoco. Las mujeres ciertamente en Afganistán la tienen mucho peor por, repito, su estatus jurídico en el contexto de la interpretación extrema del Islam, pero ciertamente tenemos una población que está en riesgo de sufrir graves violaciones de derechos humanos. En ese escenario, pues, es una responsabilidad de toda la comunidad internacional mantenerse vigilantes y dar algún tipo de apoyo y protección a esta población. Ese apoyo, esa protección no pasan solamente, como ha ocurrido en los últimos días, en emitir o suscribir por parte de los gobiernos cartas de apoyo, cartas de rechazo al gobierno talibán, llamadas al gobierno talibán a que por favor no les vayan a torturar, que es inoficioso, ¿no? Sino acciones concretas. Y creo que lo mejor que se puede hacer es organizar progresivamente grupos de ayuda humanitaria que puedan ir al país, posiblemente a través de negociaciones con los talibanes, que permitan salir a la gente que quiera salir de manera organizada y de manera segura, y que además esto esté aparejado con un compromiso de la mayoría de estados de la comunidad internacional de otorgar asilo y refugio a estas personas, porque en la medida de que su vida y su integridad corran riesgo bajo el poder del gobierno afgano, estamos tratando con personas que tendrían derecho a recibir el estatus de refugio, de refugiado, bajo la Convención del 51. Sin embargo, la determinación de ese estatus con los derechos que derivan del mismo son una decisión que depende de los estados. Entonces, los estados tienen que hacer esfuerzos notorios y reales de facilitar el acceso a ese estatus, siempre dentro del marco jurídico interno, por supuesto, pero esa es la única forma de ayudar a esa población. O sea, las declaraciones en este momento no sirven nada. En este momento hay que pensar en ayuda humanitaria organizada, en facilitar el acceso a la institución del refugio a estas personas y además organizar dentro de cada país y prevenir cómo este flujo migratorio va a impactar la economía y el entorno social de cada país, porque también sería inoficioso abrir las puertas, recibir refugiados y que estos refugiados no tengan dónde dormir, no tengan que comer, estén desprovistos de mínimos en cuanto a
posibilidades de aseo, de seguridad, de salud, etcétera, etcétera. Y eso también hay que pensar, si es que se abren las fronteras, como yo creo que exige el mínimo sentido de humanidad, pues también se tiene que organizar a la interna cómo vamos a hacer para recibir a estas personas. Y eso le corresponde, como digo, a todos los países y ya deja de ser un problema exclusivamente de Estados Unidos y de los países que hicieran intervención. Correcto. Doctora, ¿usted no cree que Estados Unidos debería de cambiar su política internacional de intromisión en países, en ir y derribar gobiernos? Porque después de que derriban los gobiernos pueden ir ellos con muchas buenas intenciones, pero esos países quedan subastados, quedan destruidos. En este momento ese país, no sé si describirlo como un estado fallido, pero ver cómo está la gente. El día que justamente había un avión y bloquearon la pista aérea, cómo la gente se subía al avión, a un costado del avión, y después la gente se caía del avión. Eso no hemos visto más que en películas, lo que está pasando en este momento en Afganistán. ¿Usted no cree que tal vez Estados Unidos debe de aprender a convivir con los gobiernos de distintas ideologías? No solo pensar en que tiene que ser aliado a los Estados Unidos. Sí, me parece muy pertinente la pregunta a la luz de explicar cómo surge en realidad este conflicto y cómo estamos donde estamos. En realidad, en la década de los 70, cuando en medio de la Guerra Fría, cuando existía este temor de que la ideología socialista, comunista soviética se expanda alrededor del mundo, Estados Unidos en algún momento tiene el temor de que la Unión Soviética tenga control sobre Afganistán, y para evitar el avance de los grupos comunistas decide financiar a estos guerreros muyadines, que eran quienes luego forman las células del Talibán y todas estas extremas, pero Estados Unidos les financia, Estados Unidos les entrena, Estados Unidos entrena al propio Osama Bin Laden, que luego es quien articula los ataques a las Torres Gemelas, y todo esto ocurre, como usted bien dice, por esta incapacidad de respetar el derecho que tienen todos los pueblos de autodeterminarse, en un contexto muy distinto al que vivimos ahorita. El contexto de la Guerra Fría era una guerra, entre comillas, política e ideológica, pero esto ocurre en realidad por el hecho de que Estados Unidos no permitió que las cosas se decanten solas. O sea, si Afganistán tenía que ser o adscribirse al socialismo, pues tenían que dejar que eso pase y no podían imponer, mucho menos por las armas, un destino distinto. Y ahí tenemos las consecuencias, ¿no? Tenemos todos estos grupos que fueron entrenados y financiados por los mismos Estados Unidos, quienes ahora se convierten en sus enemigos de combate. Y ciertamente creo yo que no a partir de esta situación únicamente, sino a partir de muchas otras situaciones, preguntarnos si es que la comunidad internacional además puede seguir tolerando intervenciones en distintos países que nunca pasan por el tema político, que nunca tienen que ver con el tema de derechos humanos y hoy por hoy sí mucho con el tema económico. Los intereses del Medio Oriente tienen mucho que ver con el control del petróleo en esa zona y a la luz de eso pues se hacen estos experimentos militares que terminan en, como usted dijo, situaciones de estados fallidos que tienen que ser rechazados ciertamente. Ahora bien, hay otro tema que usted mencionaba y que me parece que es importante aclarar. La pregunta es qué como comunidad internacional se permite a la luz del derecho de libre autodeterminación de los pueblos y qué no lo vamos a permitir a la luz de eso. Y yo sí creo que la comunidad internacional, no solo Estados Unidos, tiene una obligación expresa de alguna manera auxiliar a poblaciones en estados donde se cometan por parte del gobierno graves crímenes contra la humanidad. Es decir, en ciertos casos, las intervenciones humanitarias no solo no serían rechazadas, sino que deberían ser obligatorias. O sea, yo ahorita creo que más bien, ahorita en vez de salirse a Afganistán, ahorita tendrían que estar ahí sacando a la gente, conteniendo a quienes les están agrediendo. En esos casos, las intervenciones humanitarias no solo creo yo son necesarias, sino que deberían ser obligatorias a la luz de esta obligación que tenemos todos los estados de velar por el cumplimiento de estos derechos humanos. Entonces, sí, pero más allá de eso, si es que hay un gobierno que por su ideología no suscribe o no empata con los intereses de Estados Unidos y es un régimen que no es violatorio o no incurre en estas grandes violaciones de derechos humanos, pues no tiene sentido intervenir porque al final de cuentas cada estado tiene el derecho, bajo el derecho internacional, de regularse como mejor le parezca. Doctora, pero eso no sería un irrespeto a los principios del derecho internacional, como la no intervención, el respeto a la soberanía de los estados.
no habría ahí una contradicción, porque, y lo decíamos hace un momento y usted lo ratificaba, o sea, nunca es que los talibanes se fueron, simplemente estuvieron prácticamente dormidos y tenemos gente que realmente está de pronto contenta porque salieron las tropas estadounidenses de ahí, pero ¿cómo poder llegar a esa media de respetar los principios internacionales, en no involucrarse en las decisiones de ese pueblo y buscar ayuda? Porque hay que ver desde qué punto de vista lo toman los talibanes. Claro, y este es un debate de la interpretación de la Carta de Naciones Unidas, en realidad. Si interpretamos la Carta de Naciones Unidas en su tenor literal, hay una prohibición expresa de injerencia en los asuntos internos de un Estado, pero además hay una prohibición expresa de agresión armada a otros Estados que ciertamente, y por eso yo lo decía hace un momento, Estados Unidos en su momento ni lo observó. Ahora, yo creo que la Carta nunca contempló ni estableció acciones específicas cuando estamos frente a regímenes que violan gravemente los derechos humanos, y por eso hay toda esta discusión controversial alrededor de si las intervenciones humanitarias son contrarias o no a la Carta de Naciones Unidas. La Carta de Naciones Unidas, entre sus pilares y principios básicos, establece como una obligación de la comunidad internacional velar que los ciudadanos de un país no sean objeto de este tipo de actos de graves crímenes y agresiones contra sus derechos, y técnicamente a la comunidad internacional le correspondería velar porque aquello no suceda. Sin embargo, no hay una disposición expresa en la Carta que diga, en caso de que se verifique que un Estado está incurriendo en crímenes de guerra, genocidio y crímenes de lesa humanidad, pues el Consejo de Seguridad ordenará una intervención. Eso no existe. Y por eso hay como tantas zonas grises alrededor de la... Lo que podemos decir es que, bueno, pues hay un vacío entonces ahí en esos principios generales del derecho internacional. Doctora, para terminar tengo una última pregunta. ¿Qué lección, qué enseñanza nos deja a las mujeres, nos deja a nuestra comunidad lo que estamos viendo? Y lo pregunto porque ha sido de dominio público declaraciones de un actor reconocido ecuatoriano, donde de pronto dice que las mujeres son culpables de algunas cosas que suceden o que les pueda suceder. Entonces, desde su punto de vista, como mujer, que sabemos que defiende las mujeres, obviamente siempre basadas en ese respeto, en esa igualdad de mujeres, ¿qué considera usted que nos deja como lección lo que estamos viendo a nivel internacional? Creo yo que la lección es que en realidad estamos muy lejos de nivel mundial conseguir igualdad en derechos para hombres y mujeres, y eso nos exige no bajar los brazos en la lucha que se hace desde diferentes países. Es cierto que cada estado, que cada región del mundo tiene un nivel determinado de alcance y reconocimiento de estos derechos, pero el hecho de que nosotros hoy por hoy en Ecuador, por ejemplo, y en Latinoamérica, podamos salir en entrevistas, podamos elegir cómo nos vestimos, podamos trabajar, no quiere decir de ninguna manera que todos nuestros derechos estén reconocidos y mucho menos garantizados. Latinoamérica es una región muy violenta para ser mujer. Los índices de femicidio son sumamente altos, existe todavía una diferencia salarial notable entre hombres y mujeres. Las mujeres todavía no tenemos autonomía ni decisión sobre nuestros cuerpos, no tenemos la posibilidad de ejercer a plenitud nuestros derechos sexuales y reproductivos, seguimos siendo discriminadas en ciertas áreas laborales. Entonces el trabajo está ahí, y creo que parte de alcanzar esta igualdad pasa por no dar atención y no aplaudir las voces que todavía quieren de alguna manera silenciar a las mujeres en su lucha. Creo que lo que hemos visto esta semana debe, más allá de regalarle atención y fama a una persona que ciertamente no lo merece, más bien que sea una oportunidad para nosotros reflexionar cómo, a pesar de que contamos con una constitución y un marco jurídico que supuestamente reconoce los derechos de las mujeres, como sociedad aún no lo hemos internalizado, y tenemos todavía a muchas personas que
creen ciertamente que el feminismo equivale a machismo, por ejemplo, personas que creen que quienes defendemos los derechos de las mujeres debemos ser violadas y asesinadas, algo que a nosotros nos dicen todos los días, y reflexionar sobre cómo hacer para que estas normas y estos derechos que ya están consagrados en nuestro marco jurídico sean una realidad a partir de mecanismos de educación, de generación de conciencia, cómo estamos educando a nuestros hijos y a nuestros jóvenes para que ellos no repliquen esos patrones. Y creo que a pesar de lo vergonzoso que puede ser la situación, también nos da una oportunidad para reflexionar como sociedad, y espero que de esa reflexión salga la necesidad de todos nosotros educarnos más en temas de derechos de las mujeres y generar un trato más empático y menos violento hacia nosotras, que ciertamente todavía enfrentamos un montón de situaciones de discriminación que deberían ser progresivamente superadas. Doctora, y para finalizar, que ya parece que no la quisiéramos despedir, ¿considera usted oportuna la decisión de la Defensoría del Pueblo de que este actor pida disculpas públicas? A ver, aquí hay dos temas. Aquí hay algo, y sí quiero sacarlo a la luz porque un colega mío lo estaba mencionando ayer y yo sí lo quiero mencionar. La facultad legal que tiene la Defensoría del Pueblo para emitir este tipo de sanciones, si es que efectivamente son sanciones, todavía queda un poco en entredicho porque en realidad no se le permite a la otra persona decir nada. Sin embargo, en este contexto no hay mucho más que decir considerando que fue un hecho notorio y público lo que este señor dijo en televisión. Luego, por otro lado, la Defensoría del Pueblo como una institución, la Institución Nacional de Derechos Humanos, sí tiene a su cargo generar todas las medidas que estén a su alcance para mitigar situaciones de violación de derechos humanos y en ese sentido, en este último sentido, creo yo que actuó bien. En realidad, en materia de libertad de expresión, que puede ser el debate que se podría generar a partir de esto, no está absolutamente todo discurso protegido. Y este discurso que vimos en el contexto de este programa, ciertamente es uno que ya raya en la apología al femicidio y a la violencia de género. Entonces, en ese sentido, dada cuenta que ese discurso ya no está amparado por el derecho a libertad de expresión, sí puede ser objeto de responsabilidades ulteriores, que ciertamente no pueden ser cárcel porque eso es demasiado excesivo, sanciones civiles no proceden porque no han habido afectaciones económicas, entonces lo que procede fue efectivamente lo que hizo la Defensoría del Pueblo, fue imponer la responsabilidad ulterior a través de una disculpa pública. Entonces, le corresponde pues al periodista cumplir la orden de esta autoridad competente, emitir las disculpas públicas, pero además de eso, creo yo, iniciar desde el medio de comunicación un proceso de educación y sensibilización a sus periodistas de cara a que su ejercicio de la libertad de expresión no se convierta en uno de carácter abusivo que termine generando violaciones o al menos creando un contexto para habilitar agresiones a mujeres, porque si ustedes ven, todos los comentarios que se derivan, el comentario principal en ese programa son realmente de miedo si tú eres una mujer, o sea, hombres que aplauden la apología de la violación, hombres que aplauden el hecho de que mujeres que defendemos los derechos de otras mujeres seamos asesinadas. Y como feminista, como mujer, eso a mí me llena mucho de miedo porque parecería ser que estamos caminando hacia una sociedad donde eventualmente agredirnos, matarnos y violarnos será aceptable solo porque a ciertas personas no les gusta que nosotros hablemos y defendamos nuestros derechos. O sea, yo entiendo las enormes diferencias que hay con el régimen talibán, pero en la esencia de la acción, estamos un poco ante lo mismo, ¿no? Personas que creen que la única forma de silenciar las voces de las mujeres que piden sus derechos, que no es una petición de ninguna manera exagerada, tienen que ser silenciadas a partir de la violencia, de la violación y la muerte. Es muy escalofriante siquiera pensar que en el siglo XXI, en un país democrático, alguien puede pensar así. Doctora, queremos agradecerle por haber aceptado este diálogo y la verdad que siempre usted nos ilustra con sus comentarios. No, yo súper agradecida y siempre yo felicitándoles porque hay que hablar de estas cosas, pero hay que hacerlas con responsabilidad y entendiendo cuál es el rol de los medios de comunicación. Ustedes tienen un rol importantísimo para fortalecer los valores de una democracia y un ejercicio periodístico que a mi criterio
sirva para violentar estos pilares básicos de la democracia es un ejercicio inoficioso y que por tanto merece criticar. Y esto no es el caso de este espacio, ciertamente. Yo en este espacio he encontrado una voluntad de diálogo serio, sobre todo, bastante importante. Y siempre hay que felicitar eso en un contexto donde parece que el periodismo se ha vuelto una herramienta más para violentarnos a nosotros las mujeres. Muchas gracias. Gracias a la doctora María Dolores Miño, aquí en el programa Los Especialistas Así de Ecuador en es. Directo. Bueno.